Date 5 minutos con Jesús. Proverbios 8:27 dice: estaba presente cuando Él estableció los cielos, cuando trazó el horizonte sobre los océanos. Qué interesante es todo este tema de la sabiduría de Dios. Por lo menos a mí me gusta mucho. A mí me parece que es muy valioso y que tener presente el libro de Proverbios y toda la escritura, obviamente, es tener el manual perfecto de vida. No un manual, el manual perfecto de vida para vivir una vida que realmente tenga sentido eterno, que tenga propósito, no solamente terrenal, sino un propósito eterno, un propósito divino. Hemos venido hablando de la sabiduría de Dios. Si no sabes de qué hemos estado hablando con detenimiento y con exactitud, te invito primeramente a que te suscribas a nuestro canal de YouTube Pasión por Jesús, que le des clic a la campanita de notificaciones para que te avise cada vez que haya un nuevo devocional, sino que mires, revises por lo menos los devocionales más recientes para que en algún momento puedas mirar uno a uno y puedas darte cuenta de qué estamos hablando. Pero para todos ustedes, mis hermanos y amigos que nos ven cotidianamente, estamos hablando de la sabiduría de Dios. Y ya por varios devocionales hemos visto cómo la sabiduría de Dios dice que yo estaba antes. La sabiduría se presenta y dice yo estaba en ese momento antes de la creación, antes de la formación, antes. Pero vemos que en el versículo hoy, aunque también está hablando en pasado, está hablando en un pasado continuo, está diciendo estaba presente cuando Él estableció los cielos, cuando trazó el horizonte. Cuando Dios formaba los cielos, allí estaba yo, dice la sabiduría. Cuando trazaba el círculo sobre la faz del abismo, ahí estaba la sabiduría. Dice la sabiduría, yo vi cuando puso el cielo, Dios, al cielo azul que vemos, ese cielo hermoso, Dios lo estaba haciendo. Y ahí la sabiduría estaba sobre los mares, sobre todo lo que nosotros vemos, la sabiduría estaba ahí. Entonces ya hemos hablado de un antes, pero ahora vamos a hablar de un durante. La sabiduría de Dios está presente durante los procesos. Y aquí podemos traerlo un poquito más a nuestra vida diaria, nuestra vida personal. No solamente necesitamos la sabiduría de Dios antes de casarnos, de hacer un negocio, de emprender un viaje. Necesitamos la sabiduría de Dios antes de iniciar cualquier cosa. Necesitamos la sabiduría de Dios antes de escoger una carrera, de escoger una persona con la cual compartir la vida, antes de comprar un bien, antes de meternos en un negocio, antes de formar un grupo, antes de establecer algo. Necesitamos la sabiduría de Dios. La sabiduría de Dios la necesitamos antes de que se haya creado algo, antes de que se geste algo, antes de que se forme algo. Es necesaria la sabiduría de Dios. Pero también es necesario que la sabiduría de Dios esté presente durante el proceso, que esté presente durante las cosas que vamos haciendo. Mucha gente le pide sabiduría a Dios. Quiero sabiduría a Dios para poder encontrar la pareja correcta para casarme. Es una pregunta que sobre todo en la juventud mucha gente tiene. Otra pregunta es, bueno, ¿me meto o no me meto en este negocio? ¿Acepto o no acepto este empleo? Y queremos siempre respuestas inmediatas. Queremos respuestas que de alguna manera nos saquen del problema o nos ayuden a tener una forma fácil de decidir. Pero la mejor pregunta que podemos hacernos es, Señor, ¿tengo suficiente sabiduría? Y como la respuesta es muy probable que no sea suficiente, la palabra del Señor dice que si tenemos escasez, que la pidamos, que pidamos más sabiduría. Entonces necesitamos la sabiduría antes. Pero cuando ya Dios nos ha dado la sabiduría para poder tomar la decisión de emprender, de empezar, de casarnos, de encontrar una persona, de qué sé yo, cualquier cosa que sea iniciar un proyecto, iniciar una nueva etapa, hacer una adquisición, crear algo, no podemos abandonar la sabiduría. La sabiduría tiene que estar presente durante. Mucha gente cree que por haber escogido la persona correcta para casarse ya no necesita hacer más. No, al contrario, ahora tiene que tener la sabiduría de Dios para mantener esa relación y conservar ese hogar y conservar esa vida. Mucha gente se siente muy afortunada porque tomó una buena decisión de abrir un negocio y se sintió con la sabiduría de hacerlo, pero luego olvida la sabiduría de Dios para seguir desarrollando, para administrarla, para vivir. Entonces necesitamos la sabiduría de Dios siempre, antes y durante, que esté presente cuando estemos estableciendo, cuando estemos haciendo las cosas, cuando estemos desarrollando las ideas, cuando estemos creando el negocio, cuando estemos educando a los hijos. La sabiduría de Dios la necesitamos todo el tiempo. La sabiduría de Dios no es para eventos especiales. La sabiduría de Dios la necesitamos cotidianamente, diariamente y con sentido común para vivir una vida agradable, responsable delante del Señor. Y sobre todo, necesitamos sabiduría para vivir
nuestra pasión por Jesús.